Hola, bueno, vamos a preparar este vídeo que es de los reyes de Israel y Judá después de Salomón. Este lo haré en dos vídeos porque tengo hecho hasta Elías, el tiempo de Elías que estaba con el rey Acab, pero bueno, porque se hace muy largo. Entonces, en esta imagen que he puesto primero para empezar, es para hacer un poco recordatorio de cómo estaba el primero el rey de la monarquía, es Saúl, que Dios se aparta de él por no hacer bien las cosas y entonces ya marca a David de joven. Y después de David nace Salomón, que es donde Salomón es el que a través de él ya Dios hace su casa en Jerusalén, que es el templo. Pues hasta David era todo contiendas, ¿no? Y entonces ya marca ya un cambio. Entonces, ya porque es un tiempo de paz cuando anteriormente era todo guerras, ¿no? Entonces, después aquí, en Salomón cuando ya fallece, aquí vemos las dos líneas, ¿no? Que son el reino de Israel y el reino de Judá, el de arriba, el de la foto que se ve arriba, que es el reino de Israel, que es Jeroboam, y el de abajo es el reino de Judá, Roboam. Entonces ellos son los reyes de cada reino y ahí, bueno, aquí está la línea de tiempo, ¿no? Empieza sobre el año 930 a.C. y entonces ya viene la etapa de los profetas y la destrucción de Israel que será en el 721, que sería cuando destruye el reino de Israel, se pierde. No el de Judá no, porque son deportados a Macedonia, pero el de Israel ya ahí se pierde porque los sirios los invaden y entonces ahí es como si se fueran por todos los lados, o sea, ya no, se pierde la pista. Y bueno, entonces en la siguiente imagen tenemos, empezamos, ¿no? Lo que seríamos, a ver que muevo esto un poquito aquí, que tenemos la figurita esta. Tenemos aquí marca lo mismo, el reino de Israel, capital Samaria, en el norte, y en el reino del sur de Judá, capital Jerusalén, que es Roboán, está en Jerusalén, que es de Judá, y Jeroboán primero en Samaria, que es el norte de Israel. Ya en estas fotos está muy bien porque cuando un rey es bueno o malo, quiere decir que sigue lo que Dios le manda. Hay alguno, yo pensaba que no, pero hay alguno en Judá, en el reino de Judá hay alguno que hizo las cosas como Dios mandaba, ¿no? Pero en este tiempo vemos que tanto Jeroboam como Roboam no siguen la línea de Salomón. Quiero decir, aunque al final Salomón tuvo sus errores, no siguió la línea de entrega a Dios, ¿no? Y bueno, voy a empezar a leer todo lo que he ido preparando. Dice, con Saúl, os he explicado así un poquito, pero aquí voy a leer lo que he escrito, que algunas cosas igual se parece. Con Saúl se inició la monarquía en Israel, estando unidas las dos casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. David le siguió ungido por Dios, igual que su hijo Salomón, ya en un tiempo de paz y construyendo para Dios el templo de Dios. Pero por haber desobedecido Salomón a Dios por adorar otros dioses de sus 700 esposas, al final de su vida provocó que su descendencia cayera a los ojos de Dios, al igual también la casa de Israel, pasando un periodo el pueblo de Dios alejado de Dios hasta la invasión asiria en los pueblos del norte, que hizo desaparecer la casa de Israel en el año 723 a.C. y la deportación a Babilonia, a la casa de Judá, en el año 597 a.C. por las tres invasiones de Nabucodonosor. Roboán, que es el de la tribu de Judá, es el hijo de Salomón. Fue a Siquén, donde sería proclamado rey por todo Israel. Jeroboam estaba entonces en Egipto, pero al saber la noticia regresó del exilio forzado por Salomón y junto con los ancianos de Israel se presentó al rey Roboam para pedirle que no infligiera pesada carga y yugo como había hecho su padre, y ellos le servirían. Roboam pidió 3 días para pensarlo. Los ancianos le dijeron que ofreciera buenas palabras
y ellos le servirían para siempre, y quedaría por tanto Israel y Judá unidos. Pero también escuchó lo que pensaban los jóvenes, que le dijeron que si su padre le impuso una carga pesada, que él le pusiera aún más carga, y los tratara mal, pues ya Dios había entregado a Jeroboam a Israel en sus manos. Al cabo de los 3 días le dijo Jeroboam y los ancianos, les dijo a Jeroboam y los ancianos de Israel. En primer libro de Reyes 12:14 dice: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Después dice en Reyes, primer libro 12:16, dice: Viendo todo Israel que el rey no había querido escucharles, le replicaron diciendo: ¿Qué parte tenemos con David? No tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel volvió a sus tiendas. Roboán reinó a los hijos de Israel. Roboán reinó a los hijos de Israel que vivían en Judá. El rey mandó al jefe de la leva, Adorán, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. Ahí se inició la rebelión de Israel del norte contra la casa de David. Cuando Israel supo que había regresado Jeroboam, lo enviaron a llamar a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel, menos la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a la casa de Judá y la de Benjamín, y prepararon un ejército de 180.000 jóvenes, dispuestos para la guerra, y devolver el reino de todo Israel a Roboam. Pero la palabra de Dios llegó a Semaías diciendo, en el libro Primero Reyes 12, versículos 23-24, dice: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: así dice el Señor, no subáis a combatir con vuestros hermanos, los hijos de Israel, que cada uno se vuelva a casa, pues soy yo quien lo ha hecho. Obedecieron ellos la palabra del Señor y dieron la vuelta, yéndose conforme a lo dicho por el Señor. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín y residió en ella. Después se trasladó de allí y edificó Penuel, y pensó, una vez instalado, que el pueblo de Israel, si seguía yendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, con el tiempo el pueblo podría volver a apoyar a Roboam, y entonces lo matarían. Entonces puso en marcha un plan, que sería su pecado delante de Dios. Después de consultar y pedir consejo, fabricó 2 becerros de oro, y dijo al pueblo que ya no subirían a Jerusalén, que estos becerros serían el Dios de Israel, el que les hizo salir de Egipto, e instaló uno en Betel y otro en Dan, y construyó lugares de culto en los altos, e instituyó sacerdotes del común del pueblo, sin ser de la tribu de Leví. También estableció una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, a semejanza de la que celebraba Judá. Bajo la orden del Señor, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, en el momento que Jeroboam estaba delante del altar dispuesto a quemar incienso. Este es el libro, ahora leeré del libro Primero de Reyes 13, del versículo 2 al 34. Por orden del Señor gritó al altar: Altar, altar, así dice el Señor. Un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Sacrificará él sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Huesos humanos se quemarán sobre ti. Y realizó aquel día un signo portentoso, al decir: Este es el signo y el portento que el Señor ha decretado. El altar se hará pedazos, y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió su mano desde lo alto del altar diciendo: Prendedlo.
pero la mano extendida quedó seca y no podía volver hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo milagroso que había realizado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Entonces el hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y la mano de Jeroboam volvió hacia él y quedó como antes. Dijo el rey al hombre de Dios: entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un anciano profeta. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y las palabras que había pronunciado ante el rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: ¿por qué caminos ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Y ordenó a sus hijos: aparejadme el asno. Aparejaron el asno y se montó en él. Fue en pos del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?, le preguntó. Y él respondió: yo soy. El anciano profeta le dijo: venid conmigo a casa y toma algo de comer. El hombre de Dios respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. Pero el anciano profeta le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo: hazle volver contigo a tu casa, y que coma pan y beba agua. Mas le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Gritó este al hombre de Dios, venido de Judá: así dice el Señor: has desobedecido la voz del Señor y no guardaste la orden que el Señor tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que te dijo: no comerás pan y no beberás agua. Por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus padres. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su asno. Este partió y de camino un león le salió al encuentro y lo mató. Su cadáver yacía en el camino. El asno se mantenía junto a él de pie, y el león erguido también. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Señor. Y el Señor lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado, según la palabra que el Señor le dijo. Y ordenó a sus hijos: aparejadme el asno. Se lo aparejaron. Marchó hasta encontrar el cadáver tendido en el camino, y el asno, y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado el asno. El profeta recogió entonces el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el asno y regresó a la ciudad del anciano profeta para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. Ay, hermano mío, tras enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está el hombre de Dios. Donde están sus huesos, poned los míos, porque se ha de cumplir la palabra que por orden del Señor gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto.
Este proceder condujo a la casa de Jeroboam al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Roboam tenía 41 años cuando empezó su reinado y lo hizo durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido el Señor entre las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Namná y era amonita, pero Judá hizo el mal a los ojos del Señor. También ellos construyeron santuarios y estelas en toda colina, y hubo incluso consagrados a la prostitución. El año quinto del rey de Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se hizo con todo, incluso los escudos de oro que había fundido Salomón. Roboam durmió con sus padres en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Abías y reinó en el mismo. Esta es la fotografía que se ve el hijo Abías. Bueno, que ahora no sale. A ver, sí, está aquí abajo. No está en la otra. A ver. Omni. Bueno, vamos a en esta. En el año 18 del rey de Jeroboam, empezó a reinar Abías en Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Absalón, hijo de David. Prosiguió la serie de pecados que hizo su padre Roboam, que su corazón no estaba por entero al Señor. Hubo guerra entre Jeroboam y Abías, este con 400.000 soldados y los del norte con 800.000 soldados. Los de Judá sentían la ayuda del Señor, pues sus sacerdotes eran descendientes de Aarón, y los levitas se encargaban del culto, no como los del norte, que se fabricaron becerros de oro. Aunque sufrieron una emboscada atacándoles por delante y por detrás, Dios les dio la victoria, entregándolos en sus manos. Los de Jeroboam cayeron 500.000 soldados, infringiéndoles una gran derrota. Abías, el rey, persiguió a Jeroboam y le arrebató ciudades, Betel, Yesaná, Efrón. Jeroboam nunca más tuvo poder en tiempo de Abías. El Señor lo hirió y murió. Abías tuvo 14 mujeres y tuvo 22 hijos y 17 hijas. Fue enterrado con sus padres en la ciudad de David y le sucedió en el trono su hijo Asa. En la casa de Israel, cuando murió Jeroboam, le sucedió Nabat. Así que me he dejado una fotografía donde ponía el Abías, claro, no la he puesto. Bueno, ya la pasaré. Abías, en la casa de Israel, cuando murió Jeroboam, le sucedió Nabat. Estos de aquí vemos en la fotografía son los de arriba, son los de Israel, y los de abajo de Judá, que después ya pondré. Entonces le sucede Nabat, después de Nabat le sucedió a Baasa y después Ela. Y todos los tres son, o sea, no están con Dios, ¿no? Y dice, comenzó a reinar en el segundo año del rey Asa de Judá, y lo hizo durante 2 años. Hizo mal a los ojos del Señor, siguiendo los pasos de su padre. Cuando asedió a Baasa, hijo de Ahaías, este lo mató en Ginetón de los filisteos y le sucedió en el trono. Y una vez rey, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar a nadie, la exterminó. Y así se cumplió la palabra del Señor que había dicho a través de su siervo el profeta Ahías de Silo, por los pecados que cometió. Asa y Baasa siempre estuvieron en guerra. El tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Y también hizo mal a los ojos del Señor por seguir los pasos de Jeroboam y hacer exterminio a la casa de Jeroboam.
Le dieron sepultura en Tirsá y le sucedió su hijo Ela, que es este de aquí último. En el año 26 de Asa, rey de Judá, pero solo reinó 2 años, conspirando contra su jefe Zimri. Lo tenemos aquí. Conspiró contra Zimri, que es este. Este mató a toda la casa de Baasá, conforme a la palabra del Señor por boca del profeta Jehú. En el año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Zimri 7 días en Tirsá. El pueblo acampaba en Gibetón de los filisteos y oyeron que Zimri había conspirado y asesinado al rey en aquel día, al jefe del ejército Omri. El jefe del ejército Omri fue proclamado rey por todo Israel. Entonces Omri sucede a Zimri. Que al ver la ciudad que estaba sitiada, él se escondió en el palacio real y le prendieron fuego al palacio, quedándose él dentro. Todo a causa de los pecados que cometió, obrando mal a los ojos del Señor, siguiendo los pasos de Jeroboam y los pecados que hizo cometer al pueblo de Israel. Entonces el pueblo se dividió en 2 facciones, unos a favor de Omri y los otros con Tibni, hijo de Ginat, pero se impusieron los de Omri. Timní murió y reinó Omri. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 en Tirsá. Compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata. La fortificó y en el alto construyó una ciudad a la que puso de nombre Samaria, a la que hizo la capital, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Obró Omri mal a los ojos del Señor y actuó peor que cuantos le precedieron, y en todo siguió el camino de Jeroboam. Omri durmió con sus padres en Samaria y le sucedió su hijo Acab. Es este de aquí, Acab, que fue el tiempo que aparece el profeta Elías. Y después de Acab, cuando fallece, su hijo Ocosías le sigue. Entonces dice, en el año 20, Acab, hijo de Omri, inició su reinado en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab 22 años en Samaria. Hizo mal a los ojos del Señor, más que a todos los que le precedieron. Siguió los pecados de Jeroboam y también tomó por mujer a Jezabel, hija de Tobaal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Le elevó un altar en el santuario de Baal que edificó en Samaria, y también construyó la estela. El matrimonio con la princesa extranjera respondía por motivos políticos, como fue con Salomón, y esto irritó al Señor. El ciclo de Acab se inserta con el tiempo de Elías y Eliseo, que son quienes se enfrentan a él por servir a Baal. Ahora viene el ciclo de Elías. Y lo que queda será todo de Elías, que acabará el vídeo, entonces el próximo ya será con Eliseo. Elías, el tesbita de Tisbe de Galaad, dijo a Acab, hijo de Omri, por indicación del Señor: vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. En el libro primero de Reyes 17:1. La palabra del Señor llegó a Elías, pidiéndole que saliera de esa tierra, y lo dirigió hacia oriente a Elías, y se escondiera en el torrente de Kerit, frente al Jordán, para beber de sus aguas, pues no habría más lluvia en un tiempo. También le dice que ha ordenado el Señor a los cuervos suministren alimentos, que le llevarán pan y carne por la mañana y lo mismo al atardecer. Y bebía del torrente. Al cabo de unos días el torrente se secó por la falta de lluvia en todo el país. Entonces el Señor le dijo que fuera a Sarepta de Sidón para establecerse allí, pues una viuda le suministraría comida. Bueno, he puesto esta foto que representa a Elías
y a la viuda con su hijo, que tiene una historia que aquí lo veremos, aquí en Reyes, el primer libro de Reyes 17, 10, 24. Pero fijaros en esta foto cómo se parece a Rosa, la viuda. Es que tiene una cara muy parecida. Yo cuando la he visto digo, mira, se parece a Rosa. Bueno, se alzó, dice en Reyes 17, dice, se alzó y fue a Serepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo, y lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Después de estos hechos cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Su mal fue agravándose hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a Elías, ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió, entrégame a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó al Señor diciendo, Señor Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño y gritó al Señor, Señor Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó el grito de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa, y se lo entregó a su madre, diciendo, mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor está de verdad en tu boca. Amén, palabra de Dios. Al tercer año llegó la voz de Dios a Elías, mandándolo a presentarse ante el rey Acab, pues iba a conceder la lluvia sobre la tierra. El hambre arreciaba en Samaria, que era la capital de Israel. Abdías era el mayordomo del rey, y quien salvó a 100 sacerdotes de Dios que la mujer del rey Jezabel mandó a matar. Los escondió en una cueva de 50 en 50 y los cuidó, dándoles de comer y de beber, sin que lo supiera Acab ni su esposa. Abdías era temeroso del Señor. El rey lo mandó a recorrer el país en busca de agua, buscando fuentes y torrentes, pues ya hacía tiempo no llovía, y Acab tomó otro camino. Por el camino Abdías se encontró con Elías. Él se postró en tierra reconociéndole como enviado de Dios, a quien mucho tiempo mandó el rey de buscarlo para matarle. Ahora lo tenía delante. Elías le dijo que avisara a su señor Acab que él estaba allí. Pero Abdías no quería hacerlo, pues él pensaba que lo mataría al darle esta noticia. Pero Elías le insistió que sin falta tenía que verle, pues lo hizo y fue a avisarle a Acab y éste fue a su encuentro. Ahora es Reyes, en el libro de Reyes 18, 16, 46, dice, Abdías fue al encuentro de Acab y le transmitió la noticia. Acab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿Eres tú, ruina de Israel? Él respondió, no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos del Señor y seguir a los Baales. Pero ahora manda que todo Israel se reúna en torno a mí en el monte Carmelo, especialmente los 450 profetas de Baal
que comen a la mesa de Jezabel. Acab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal: Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo su pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua 4 tinajas y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó y así lo hicieron. Pidió: Hacedlo por segunda vez. Y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio, y cayeron rostro en tierra, exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías sentenció: Echad mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno. Les echaron mano, y Elías les hizo bajar al torrente de Quisón, y allí los degolló. Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque va a llover mucho. Acab subió a comer y beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo, para encorvarse hacia tierra, con el rostro entre las rodillas. Había ordenado a su criado: Sube y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo: No hay nada. Elías repitió: Vuelve, y así 7 veces. La séptima dijo el criado: Aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces le ordenó: Sube y dile a Acab: Engancha el carro y desciende, no te vaya a detener la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron por las nubes y el viento, y sobrevino una gran lluvia. Acab montó en su carro y marchó a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Ciñándose la cintura, iba corriendo delante de Acab hasta que llegó a Jezreel. Palabra de Dios.
Vamos a cambiar la foto. Este es Elías cuando se escapa a Sinai, que ahora aquí lo cuento. Acab informó a su esposa Jezabel lo que había hecho Elías matando a todos los sacerdotes. Entonces, a través de un mensajero, le hizo llegar sus palabras a Elías, diciéndole que ella haría lo mismo con él en un máximo de un día. Elías tuvo miedo y estuvo caminando. Dejó a su criado en Beerseba de Judá. Y después por el desierto una jornada de camino y entregaba su vida al Señor. Ya no podía más, se recostó y quedó dormido. Un ángel le despertó y le dijo que se levantara y comiera. A su lado había una torta y una jarra de agua. Y con eso siguió caminando 40 días y 40 noches hasta el Joreb, el monte de Dios, la montaña que Moisés tuvo la teofonía. El libro Elías en la cueva, que es esta foto que representa. El libro Primero de Reyes 19, del versículo 9 al 21. Allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor preguntando: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo, y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo el Señor: Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Jezael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Al que escape a la espada de Jezael lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo: Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y les ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Esta foto representa a Elías y a Eliseo. 117. A ver qué pasa. 118. Así. Sí, caída de Acab. El rey de Siria, Ben-Hadad, reunió todo su ejército. Lo acompañaban 32 reyes, con sus caballos y carros. Su intención era atacar Samaria, capital de Israel, donde estaba el rey Acab. Mandó mensajeros, el rey de Siria, para decirle al rey de Israel que todo lo que había allí, oro, plata, mujeres e hijos, eran de él. Le contestó: Como tú digas, rey mi señor, soy tuyo, yo y todo lo mío. Entonces recibió nuevas noticias de este rey, diciéndole que enviaría a sus siervos a registrar sus casas y todo lo que tiene, y se lo llevaría todo. A esto Acab
se reunió con todos los ancianos para platicar este suceso y le dijeron que no lo hiciera caso a este llamado y que lo enfrentara. Y así hicieron. Entonces se prepararon a la guerra tomando posiciones frente a la ciudad. Un profeta se acercó a Acab y le hizo llegar la palabra de Dios, diciéndole que ponía en sus manos al pueblo sirio y que lo ponía a él como líder de la batalla. Pasó revista a sus 232 gobernadores provinciales y a todo su ejército 7.000 soldados. El rey de Israel salió y atacó los caballos y carros, infligiendo a Siria una gran derrota. El profeta se acercó de nuevo al rey Acab y le avisó por orden de Dios que se preparara, que en un tiempo volverían para atacarles. Esta vez tenían pensado atacarle en el valle en Afec. A la vuelta de un año, Siria atacó en Afec al pueblo de Israel, cada uno a un lado del valle. Llegó el hombre de Dios y dijo a Acab, en Reyes, primer libro de Reyes 20, versículo 28. Así dice el Señor, por haber dicho los arameos, el Señor es un Dios de las montañas, no es Dios de las llanuras, he entregado esta gran muchedumbre en tus manos, y así sabréis que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Los hijos de Israel derrotaron en un solo día a 100.000 soldados de infantería, arameos. Algunos supervivientes huyeron a la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó sobre los 26.000 supervivientes. El rey Hadad huyó a la ciudad y cuando Acab lo encontró llegaron a un acuerdo, diciéndoles a Hadad que le devolverían todas las ciudades que su padre se apoderó. Establecieron un pacto y lo dejaron marchar. A esto Acab se encontró en el camino un profeta de Dios que le dijo, en el libro primero de Reyes 20, versículo 42. Así habla el Señor, por haber dejado partir al hombre entregado a mí anatema, tu vida pagará por su vida, y tu ejército por su ejército. Palabra de Dios. El rey Acab quiso apoderarse de la viña de Nabot, que estaba lindando en casa en Samaria, pero éste le dijo que no iba a darle lo que había heredado de sus padres. Pero la esposa Jezabel, haciéndose pasar por su esposo, escribe edictos sellados por el rey a los ancianos, y también se preparó a 2 hijos de Belial para testificar en contra de él, y así lo mataron apedreado. Y Acab fue a tomar posesión de la viña. En el primer libro de Reyes 21, 17-29 dice, la palabra del Señor llegó entonces a Elías el tesbita, para decirle, levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor, ¿has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto así habla el Señor, en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Acab se dirigió a Elías diciendo, así que has dado conmigo, enemigo mío, respondió Elías, he dado contigo. Así por haberte vendido haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Acab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Baasá, hijo de Ahaías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los de Acab que mueran en la ciudad y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Acab que, instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Acab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre su cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías el tesbita la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Acab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo.
Palabra de Dios. En aquel tiempo pasaron 3 años en que no hubo guerra entre Siria e Israel. Al tercer año, Josafat, que era el rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel, y Acab le dijo que la tierra de Ramot en Galaad les pertenecía, pidiéndole que le ayudara a reconquistarla. Josafat le dijo que lo consultara con los profetas para saber si tenían que ir a la guerra contra Siria. Consultó a los profetas, unos 400 hombres, y todos les decían que tenían que ir contra Siria, que el Señor se lo daba en sus manos. Pero Josafat le preguntó si había algún profeta más. Le dijo a Acab que sí había uno, que era Miqueas, hijo de Jimla, pero lo odiaba porque le profetizaba a él mal y no el bien. Pero lo envió a buscar por el mensajero, que al llegar le dijo que todos los profetas habían profetizado favorable al rey, que él hiciera lo mismo. Cuando llegaron al rey, Acab le preguntó a Miqueas si debía de marchar en guerra contra Ramón de Galaad, y le dijo que supiera que tendría éxito, que el Señor le entregaba en sus manos la victoria. Pero el rey le recriminó diciéndole que cuántas veces le tenía que decir que no le mintiera, sino que le dijera la verdad en nombre del Señor. Entonces Miqueas le dijo, en Reyes 1, 22, versículo 17: Veo a todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Ha dicho el Señor, no tienen Señor, cada cual regrese en paz a su casa. En el Reyes 22, 19 al 54, dice: El rey de Israel se dirigió a Josafat, diciendo: ¿No te dije que no me profetiza el bien sino el mal? Dijo entonces Miqueas: Por todo ello escucha la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha e izquierda. El Señor preguntó: ¿Quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Unos respondían una cosa y otros otra, hasta que un espíritu se adelantó y de pie ante el Señor dijo: Yo lo engañaré. El Señor le preguntó: ¿De qué modo? Le respondió: Iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. El Señor dijo entonces: Lo engañarás y lo vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, porque el Señor ha predicho el mal contra ti, ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos esos profetas tuyos. Se acercó Sedecías, hijo de Kenaana, y dándole una bofetada a Miqueas en la cara, le preguntó: ¿Por qué camino el espíritu del Señor ha pasado de mí para hablar conmigo? Miqueas respondió: Tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces el rey de Israel sentenció: Prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, a quienes dirás: Así habla el rey: Meted a este en la cárcel y alimentadlo con pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas murmuró: Si vuelve sano, es que el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Ahora bien, el rey de Siria había ordenado a los jefes de los carros: No ataquéis a chicos ni a grandes, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Seguro que este es el rey de Israel. Y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito, y viendo los jefes de los carros que no era él, el rey de Israel dieron la vuelta para perseguirlo. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. Y dijo el rey a su auriga: Me siento mal, da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla. Pero aquel día el combate se prolongó, y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos, hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Al caer el sol corrió un grito por el campamento: Cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia. El rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria, y allí lo enterraron.
lavaron el carro junto a la alberca de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que el Señor pronunciara. El resto de los hechos de Acab, todo cuanto hizo, la casa de marfil que construyera y todas las ciudades que fortificó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Acab se durmió con sus padres, y le sucedió en el trono su hijo Ocozías. En el año cuarto de Acab, rey de Israel, Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar en Judá. Tenía Josafat 35 años cuando inició su reinado, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Sigli. En todo siguió el camino de su padre, Asá, sin desviarse de nada, haciendo lo recto a los ojos del Señor. Mas no desaparecieron aún los lugares de culto, pues el Señor continuaba sacrificando y quemando incienso en ellos. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que mostró, las guerras que sostuvo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Barrió de la tierra a los consagrados a la prostitución, que habían quedado en el país en los días de Asá y su padre. En su tiempo no hubo rey establecido en Edom. Un virrey actuaba como tal. Construyó Josafat una flota de Tarsís para ir a Ofir por oro, pero no fue, porque la flota naufragó en Sion Geber. Entonces Ocozías, hijo de Acab, dijo a Josafat: que mis hijos naveguen junto a los tuyos en las mismas naves. Pero Josafat no aceptó. Josafat se durmió con sus padres, y lo enterraron con sus padres en la ciudad de su padre David. Luego le sucedió en el trono su hijo Jorán, el año 17 de Josafat, rey de Judá. Inició en Samaria su reinado Ocozías, hijo de Acab, y 2 años reinó sobre Israel. Hizo lo malo a los ojos del Señor, persistiendo en el camino de su padre, en el de su padre y en el de su madre, y el de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Rindió culto a Baal, postrándose ante él, e irritó al Señor, Dios de Israel, exactamente como lo había hecho su padre. Palabra de Dios. Moab, que era una tierra, una provincia, se rebeló contra Israel tras la muerte de Acab. Su hijo Ocozías se cayó del balcón de su cámara alta en Samaria, quedando muy mal herido. Entonces envió a sus mensajeros ir a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón, para conocer si se iba a reponer de sus heridas. En ese tiempo, el ángel del Señor le decía a Elías que fuera al encuentro de los mensajeros y le dijera, en libro de Segundo de Reyes 1:3: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón? Por eso así habla el Señor: no bajarás jamás de la cama a la que has subido. Palabra de Dios. Los mensajeros volvieron a donde estaba el rey y le comunicaron que se encontraron con un hombre, y les dijo lo que Elías les comunicó. Pero su descripción que le dieron al rey reconoció que era Elías el tesbita. Entonces envió el rey a 50 hombres a buscarlo, para que fuera a donde estaba el rey. Lo encontraron sentado en lo alto de la montaña y le dijeron que tenía que ir con ellos, llamándole hombres de Dios. Elías les dijo: si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y se consuma a ti y a tus 50 hombres. El libro de Reyes 1:10, palabra de Dios. Y así el rey envió otros 50 hombres, y sucedió de la misma manera, muriendo todos consumidos por el fuego. Y volvieron a ir otros 50 más. Pero este jefe, cuando llegó a donde estaba Elías, cayó de rodillas ante él y le suplicaba: hombre de Dios, te ruego que respetes mi vida y la de estos 50 servidores tuyos. Mira que ya descendió un fuego del cielo y devoró a los 2 jefes de 50 anteriores y los 50 hombres de cada uno. Pero ahora respeta mi vida. Palabra de Dios. El ángel del Señor le dijo a Elías que podía descender tranquilo, que no tuviera miedo ante él. Entonces descendió y se presentó delante del rey, diciéndole, en Reyes, segundo libro de Reyes 1, versículo 16: así dice el Señor: por haber enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios a quien consultar, ¿para qué envías a consultar
a Baal-Zebut, el dios de Crom. Por eso no bajarás nunca de la cama a la que has subido, morirás sin remedio. Y murió conforme a la palabra del Señor que Elías había pronunciado. Como no tenía hijos, le sucedió en el trono su hermano Jorán, en el segundo año que en Judá reinaba Jorán, hijo de Josafat. Bueno, aquí termina. A ver si me queda alguna foto más. Ya no. Bueno, entonces aquí hemos terminado. No hemos terminado, falta el vídeo, lo hemos terminado aquí, pero después continuará con los reyes que faltan. Y ya, ¿para qué? Porque se está haciendo el vídeo muy largo, ya lleva 1 hora casi. Y bueno, pues nada, que ahora en el segundo ya continuamos.